Pues muy buenas tardes a todo el mundo, un placer, iba a decir veros, pero hay mucha gente a la que no veo, teneros aquí en presencia. Es un placer estar... ¿Se oye ahí atrás? ¿Se escucha? ¿No? Pues... Bueno, yo me voy a ir viniendo arriba, ¿no se escucha? Creo que tienen micrófono, creo que ahora nos van... A ver, yo una vez que sé que no se escucha, lo que trato es de proyectar todo lo posible. ¿A este volumen sí se escucha? ¿Ahí atrás? ¿Sí? Si no, ir pidiendo un micrófono, sí, podemos pedirlo, o podéis hacer de altavoz humano, como lo ocupa Wall Street, vais repitiendo las palabras. Siempre tengo esa sensación, no sé si te pasa en clase, cuando te ponen micrófono, como que hablas más bajito, menos expresivo, y si te ves obligado como a proyectar, igual claro. Da más de sí. Pero bueno, si lo traen, seguro que lo terminamos usando. Bueno, pues un lujazo estar aquí hoy presentando a Ernesto, a quien acabo de conocer, o sea, le acabo de dar 2 besos, pero en realidad no hemos intercambiado ni un mísero mensaje en toda nuestra vida. De hecho, dudaba de tu existencia. Es una presentación a ciegas, sí. Y sigo dudando, sigo dudando de ella. Pero de lo que no dudo es de la existencia de este libro, es Peinar el viento. Acaba de publicar Letra Versal, una editorial muy querida por mí y por mucha gente de esta casa, que dirige Ángelo Néstore y a la que estuvo vinculada también María Luis García en su nacimiento, 2 grandes poetas. Y bueno, cuyo catálogo pasa a integrar ahora mismo Ernesto Castro, con este que, si no me equivoco, es su primer libro de poemas, aunque en realidad viene escribiendo poesía quizás desde el comienzo. Sí, desde hace demasiado tiempo ya. Uy, no te queda nada. Y bueno, este libro de poemas en realidad recopila textos escritos en un largo periodo de tiempo, desde 2007 hasta 2023. Y vamos a hablar un poquito sobre él. De Ernesto, pues sabéis, seguramente quienes estáis aquí muchísimo, porque lo habéis leído. Sabéis que es profesor de estética en la universidad, pero que también tiene un enorme número de publicaciones filosóficas, ensayísticas, de reflexión cultural. Además es novelista y bueno, sabéis muchísimo sobre él, o sea que yo voy a entrar directamente a hablar sobre el libro y a hablar con él sobre el libro y a escucharlo, que me va a gustar mucho también recitar estos poemas. Me han dado ganas también de recitar algún poema. Ah, pues te doy ese testigo, sí, claramente. Me encantará, el libro también me encantará. Traigo aquí mi ejemplar, aunque en realidad lo he leído en PDF, porque no sé si lo sabe Ernesto, pero me mandaron el ejemplar y como estamos medio en puente, me lo mandaron a la universidad y entonces quedó secuestrado en algún despacho que todavía no sé cuál, así que finalmente lo tengo como subrayado en el PDF y me traigo un ejemplar virgen, así que parece que no lo he leído. Tendréis que averiguar a lo largo de la presentación si verdaderamente lo he leído o no. Y bueno, lo primero que quería deciros aquí es que no tengo ni idea de quién es Ernesto Castro, o sea, pero ni idea, y que para saber quién piensa y quién siente en el pellejo poético de Ernesto Castro, creo que hay que abrirse paso hasta su palabra a través de una cantidad insoportable de ruido, un ruido que tal vez ha desplegado él como parte de cierta poética juanramoniana de la confusión, y otro ruido generado por quienes sienten su existencia como una amenaza. Igual que en todo desafío performático, me parece que este segundo ruido, el reactivo, es una parte fundamental de la obra que se provoca para luego ser devorada, ¿no? Decía que no tengo ni idea de quién es Ernesto Castro, pero me lo imagino infiltrándose en todos los corrillos posttransicionales para sembrar un pánico que tiene más de mueca, quizá de mueca en el espejo, más que de zancadilla. Y me pregunto si habrá alguna energía insurreccional que resista a su metacrítica. Su pitorreo implacable, de hecho yo diría que el pitorreo es uno de los fundamentos de su poética, su pitorreo implacable y ultrarracionalista se ceba con toda autoridad. Quiero decir que también pone en evidencia al núcleo irradiador de autoridad de todo movimiento antiautoritario. De forma complementaria, su poesía es zona de paso de todo lenguaje no autorizado. Vulgarismos coléricos, oralidades irredentas, neologismos atrabiliarios, se abren paso en sus poemas junto a onomatopeyas, erratas, faltas de ortografía, guiños, anuncios de Mastercard o discursos de Fidel Castro. A mí, cuando leo en sus poemas honrar al diccionario, bueno, inevitablemente me salta esa pintada sobre las paredes de poesía con Z, y me salta a la cabeza también la antipoesía, y sobre todo me saltan a la cabeza los enemigos de la poesía y el vínculo en el que las artes plásticas se mezclan con esa respuesta a la solemnidad general de la poesía y lo que entendemos o entendíamos que es la poesía.
Estaba hablando de toda esa, de su poesía como una zona de paso, de todo lenguaje no autorizado, y también pienso en el vínculo de eso con lo que he leído que llaman en otro sitio, etnofenomenología. Esa exposición de las cosas mismas desde el lenguaje, el sesgado lenguaje del pueblo, es una cita literal. A mí Ernesto Castro, y voy a ser muy caprichosa en esta lectura, bueno, yo soy siempre caprichosa, pero lo voy a hacer especialmente en esta lectura, me ha hecho pensar mucho en Juan Gelman. Me ha hecho pensar en un Juan Gelman leído por Dalmaroni, en la forma en la que su poesía cuestiona el vínculo directo que hay entre poesía y realidad política. ¿Por qué? Porque creo que la politicidad de una obra como esta tiene algo de descalabro de la sintaxis cultural, de descalabro. Igual que sucede en la poesía de Gelman, en este libro las tradiciones poéticas quedan molidas y recompuestas en los poemas, y el efecto resultante tiene algo de perturbación. El poema es una procesadora cultural y pensaba en las interrupciones con las que trabaja constantemente este lenguaje muy antinatural, y en las propias interrupciones de Gelman. Igual es una referencia, es un poeta que te importa un comino o incluso al que detestas profundamente. Pero pienso en esa sintaxis del propio Gelman, no solo la cultural, sino la propiamente versal, ¿no? En esos guiones que te hacen tropezar todo el rato mientras lo lees, ¿no? Que impiden que la lectura del verso fluya. Gelman tituló a un poemario suyo Interrupciones, y la poética de la interrupción estaba presente incluso cuando caminaba por la calle, ¿no? Así que bueno, decía Percy B. Shelley que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Los poetas, repito, son los legisladores no reconocidos del mundo. Y bueno, habría que preguntarse con él si hace ley la poesía. Bueno, en cierto sentido, y aquí retomo la lectura que hace Dalmaroni de Juan Gelman, la poesía está siempre construyendo una lengua fuera de la ley. Y creo que un libro como este, Ernesto Castro, habla una lengua poética que deshabla la norma, que la deshace todo el tiempo, está deshaciendo la norma. Y aquí, dentro de mi capricho y de este despliegue un poco caótico, o radicalmente caótico, o monstruosamente caótico que voy a hacer, pues pienso en una lectura que hace Jordi Carmona Hurtado, de Agustín García Calvo, en la forma en que se convirtió Agustín García Calvo en un crítico feroz de la autoría, publicando textos de forma anónima, colectiva, e incluso textos con su nombre entre interrogaciones, ¿no? Pienso también en cómo su propio nombre y sus posiciones fueron excepcionalmente representativas de la cultura de la plaza, dice Jordi Carmona, quizás porque habían sido nulamente representativas de la cultura de la transición. Las posiciones contraculturales de la transición, dice Jordi Carmona, pasaron por esta vía a convertirse en posiciones de referencia de la cultura post-transicional. Y me encanta esta idea de Jordi. En medio del mundo de la España post-transicional, García Calvo era el único que andaba del derecho. En ese espejo invertido de la plaza, que imagina Jordi Carmona, donde García Calvo andaba del derecho, me imagino yo a Ernesto Castro irrumpiendo a lo John Cleese como un funcionario del Ministerio de los Silly Walks, o arrimando la bragueta a un defensor del giro afectivo a riesgo de exponer su integridad física a lo Rémy Gaillard. Si existe algún sujeto libertario de la democracia española, esa democracia indefinidamente por venir, pues seguro que sigue sin ocupar ningún centro. La democracia será por sorteo o no será, y no hay crítica sin el desgarro de todo cuerpo político. Bueno, pensaba también en el hecho de si Ernesto Castro tiene algo de poeta de la destrucción. Esto es una cosa rebatible porque creo que destruye y al mismo tiempo construye, pero en el mejor del sentido de la palabra, poeta de la destrucción. Lo cual incluye la destrucción del poder dentro de sí. Sus poemas me lo imagino como los de Catulo, lo siento como los de Catulo, son poemas que son capaces de desplegar pasiones amatorias, pero también pasiones negativas, de odio, de deseo de venganza. Y en todo caso creo que se impone sin duda, y a pesar de todo, el amor, entendiendo el amor como una fuerza que hace vivir a la palabra muerta. Ese es el amor, creo, o así lo leo yo en la poesía de Ernesto Castro. Es un amor que hace vivir a la palabra muerta. Y en ese sentido creo que su poesía forma parte de un proyecto no declarado de resurrección de eso que llaman poesía,
si la poesía está muerta es necesario resucitarla, y la forma en la que se la resucita puede ser una forma violenta. Siento que lo es en este poemario. En los poemas de este libro hay una crítica a los lenguajes de nuestro presente y quizá una intervención en las condiciones históricas de posibilidad de los enunciados. Hay un tanteo, como decía antes, de lenguas y de lenguajes disponibles, de procedimientos, de todo aquello que es capaz de oponer una resistencia verbal, a veces exuberante, a nuestra lengua muerta. También hay algo en Ernesto Castro, yo decía que no sé quién es, me parece que es difícil saber quién es incluso después de haberlo leído, porque tiene algo inaprensible, algo que va transformándose conforme avanzan los poemas. Y me ha hecho pensar, mientras lo leía, en una anécdota, en realidad no en este poeta, porque estaba pensando en un poeta, Frank Baez, cuya poética es casi antagónica a la tuya, pero su reflexión sobre la poesía me hizo acordarme de ti. Decía Frank Baez respecto al carácter transformista de todo poeta. Yo soy el tipo, contaba la anécdota de un tipo que le roba la cartera a una vieja, y le pega una patada y le roba la cartera. Y dice Frank Baez, en esa anécdota y en ese poema, soy el tipo que se echa a correr y le rompe con un hierro la pierna a la viejita y se lleva su cartera, y al mismo tiempo soy la viejita y por supuesto soy también la cartera. Bueno, de todas las formas en las que puede resucitar la lengua poética, que quizá está muerta en su uso poético convencional, algunas de las técnicas que creo que usa Ernesto Castro son, por ejemplo, la técnica del escamoteo, en tanto robo de la fábrica de un material. Eres trabajador de una fábrica, entras en esa fábrica y robas material para tu propio provecho. Aunque verdaderamente lo que estás escamoteando es el tiempo que se emplea en producir, y no ya el propio material, sino el tiempo que emplea en producir. Pues creo que la poesía de Ernesto Castro escamotea materiales heterogéneos de la lengua patria, de la lengua oficial, de la lengua bajo el imperio de la ley, para a continuación hacer como una especie de uso impropio de ellos, rearticulándolos de forma imprevista y fundando con ellos nuevas prácticas. No voy a hablar de influencias, pero parece difícil no hablar de concomitancia y de discursos que se cruzan vorazmente dentro de este poemario. Por un lado está claro que hay quizá un Perlonguer atravesado por la lectura de Alberto Cardín, y pienso en la presencia del neobarroco y del romanticismo inevitable en este poemario, pero también de muchas poetas de nuestro presente, ¿no? O sea, escucho a Berta García Faet, la escucho aquí, y quizá escucho también a María Salgado. Sí. Y bueno, claro, escucho a María Salgado y a Berta García Faet, no sé hasta qué punto a una poeta como Ángela Segovia, porque lo veo también, porque son tres poetas que veo claramente bingo, sí. de tu presente, okay. Pues Ángela, Segovia y Berta. Y bueno, yo vengo defendiendo que Berta García Faet, María Salgado y Ángela Segovia no son poetas españolas, y que es posible que parte de su grandeza dependa de su no ser española. Ángela Segovia, como mucha gente sabe, es en realidad una poeta chilena. María Salgado está claro que es una poeta argentina. Y puede que Berta García Faet sea una poeta peruana. O quién sabe, quizás sí sean españolas, pero españolas de una España que le suplica a Chile, a Perú y a Argentina que la salven. De una España que pide rescate. Y bueno, no sé, Ernesto Castro, de qué lugar eres, un poco alienígena, un poco de todos esos sitios, no está claro. Pero tu extranjeridad respecto a la lengua castellana y a la poesía castellana tiene mucho de la búsqueda de estas poetas. Y bueno, podría hacer un millón de cosas, pero ya siento que me estoy alargando mucho, y quizá lo único de todas las cosas que podemos seguir hablando, sí que hay otra cosa que me encanta de esta poesía que tú escribes, y es una dimensión que tiene festiva, lúdica y celebratoria. Y digo esto porque voy a traer una lectura que hace Edgardo Dobrí, un crítico argentino, de la diferencia entre la poesía latinoamericana, o americana más bien, porque él llega hasta Estados Unidos, entre la poesía americana y la europea contemporánea.
viene a decir en un libro que publicó hace poco, que se titula Celebración, que la poesía americana sería una poesía que tiende al himno, a la celebración, quizá para fundar, a partir de la emancipación, la posibilidad de un discurso épico que no pudo tener porque no construyó ese discurso durante la fundación de sus nacionalidades, ¿no? Y que por contra la poesía europea tendería, la poesía moderna europea tendería a la elegía, tendería al canto elegíaco. Esto creo que funciona, que es muy operativo hasta finales del siglo XX por muchas razones políticas, hasta finales del siglo XX, pero creo que hay una disrupción política en nuestro presente poético que ha transformado esa elegía. Y siento que en tu poesía hay algo celebratorio, igual que lo hay en la poesía de Berta García Fáez, de Ángela Segovia y de María Salgado. Y bueno, me pregunto, y de hecho espero, deseo que ojalá que la poesía del siglo XXI sea un antídoto contra la elegía. Y contado todo esto, pues quizá pueda sacar algunos temas sobre los que me encantaría que hablara, Ernesto. Siento que hay algo caníbal y carnavalesco en tu poética. De hecho, hay un poema que titulas Carnival, creo que haciendo alusión a una serie de televisión, sí, ¿no? Pero la palabra carnival, así, o carnival, leída fuera de contexto, me ha resonado esa doble palabra, de lo caníbal y lo carnavalesco. Que creo que tiene que ver con la forma en la que degluten estilos, registros y subjetividades tus poemas. Me pregunto si te sientes identificado con eso o qué sientes que has hecho con esos dos parámetros, ¿no? Bueno, yo voy a pedir un aplauso primero. Y para darme tiempo a pensar, porque hay que ver, ese Ernesto Castro debe ser muy buen poeta para todos los elogios que has lanzado sobre él. Me encantaría conocerlo, la verdad, y leer sus poemas. Tenemos que saber si existe. Claro. Bueno, antes de nada, por supuesto, gracias a la librería Inusual, gracias a ti, Erika, gracias a Ángelo Nestore y a la editorial de Traversal por publicarme, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta es la primera vez que hablo en público en Granada. Había venido de vacaciones en verano con un calor digno del horno de Silvia Plath, una niebla terrible que no se veía ni las montañas. Cuando vi la película La Sociedad de la Nieve y busqué dónde se había grabado y ponía Granada, dije, en Granada no hay nieve, ¿cómo puede ser posible? Y hoy, como un imbécil, me he bajado del tren y al mirar hacia el cielo he visto ahí unas nubes muy sólidas, una especie como de trozo blanco, y digo, coño, que existe la nieve, realmente Sierra Nevada tiene un nombre apropiado. Así que bueno, gracias por estar aquí en vez de jugando a la nieve, que es lo que yo haría si la tuviera tan cerca. No sé muy bien qué decir ante esta presentación tan apabullante. Efectivamente, Berta García Fáez, María Salgado y Ángela Segovia son para mí tres referentes ineludibles de mi generación. Y es verdad que las tres están muy influidas por la poesía latinoamericana y me parece que acierta, da en el clavo uno de los maestros de ellas, Germán Labrador, cuando habla en contra de la excepcionalidad hispánica. Muchas veces se habla de la desvinculación que existió aparentemente en el franquismo entre la poesía española y la poesía latinoamericana. Me parece a mí que esa justificación del decalaje que existe entre el realismo poético español y el experimentalismo o el neovanguardismo latinoamericano no es tal. Precisamente la tesis doctoral de María Salgado muestra cómo sí que existió efectivamente una experimentación poética en España y sigue existiéndola. Otra cosa es que no esté copando los premios, las subvenciones de la poesía endecaselerizada española, oficial. Y por ahí iría mi primera reflexión. A mí me parece que el campo de la poesía en castellano es mucho más unificado y a través del castellano, yendo hacia otras lenguas de origen romance, incluido las de la propia península. Y lo que me parece muy interesante, por supuesto, de estas tres autoras es que juegan también con ese intersticio entre el catalán, el gallego, el castellano, y el castellano de hoy y el del siglo XIII o el siglo XIV.
me ha sorprendido muchísimo, me has estado stalkeando muy duro, porque para decir cosas como arrimar la bragueta al giro afectivo hay que haber entrado en la deep web de Ernesto Castro. De hecho voy a resetear todos mis ordenadores y artefactos, porque tengo la sensación de que me has desnudado totalmente en la presentación. La referencia a Alberto Cardín también me ha asombrado muchísimo. No lo he pensado, pero efectivamente Alberto Cardín tiene influencia de la poesía de su época, y dentro de esa poesía de su época, evidentemente, Néstor Perlonguer. La relación, bueno, pequeña acotación para los que no estén tan metidos en mi mente como ella, Alberto Cardín es un antropólogo español, se le suele considerar el padre de la antropología posmoderna en España. Hizo el prólogo a el antropólogo inocente de Nigel Barley, que para mí es la destrucción de cualquier ingenuidad antropológica de ir a estudiar a los nativos de no sé dónde para poner sus costumbres. Lo que cuenta Nigel Barley es que vas a Camerún y para empezar tienes que pasar por un proceso burocrático peor que la NECA para llegar hasta allí, y cuando llegas allí pues te cuentan los mitos de 3 o 4 veces, te engañan. Bueno, es un libro muy divertido si no lo habéis leído. Y el prólogo lo escribe Alberto Cardín, quien luego ha sido calificado por Preciado como el abuelo de la teoría queer en España, por varios libros que tiene sobre canibalismo, precisamente. Ganó, no sé si ganó el premio Anagrama o publicó un ensayo en Anagrama nada más, sobre el tema del canibalismo. Ese es su libro más conocido, pero luego tiene también uno sobre chamanes y travestis, sí, tomando fragmentos de Lévi-Strauss y de la tradición antropológica. Y efectivamente Alberto Cardín era discípulo de Óscar Masota, que es el traductor de Lacan al lunfardo, decía Cardín. Cardín, cuando había muerto el maestro, que es un pionero del performance en Argentina, del happening que se decía entonces, da unas conferencias hablando de las viudas que velan al maestro, y junto con Alberto Cardín, otro discípulo importante de Óscar Masota, este argentino que vino a Barcelona y que trajo el pensamiento lacaniano en los años 70, es Federico. Pero el Federico malo, el Federico Jiménez Los Santos. Y Alberto Cardín, hicimos una edición de las obras completas de Alberto Cardín en la editorial Ultramarinos, sí, de Unai Velasco, que yo siempre dije a Unai, pero si la poesía de Alberto Cardín no tiene ningún interés, yo que estaba escribiendo una biografía sobre Alberto Cardín, y Unai, que no, que de verdad, que merece la pena. Y es interesante esa poesía que escribían estos dos, Federico Jiménez Los Santos y Alberto Cardín, que era una poesía muy neobarroca, pero claro, que efectivamente se podría vincular con el neobarroso de aquellos de Néstor Perlonguer y los demás argentinos. Entonces, sí, me parece importantísimo este tema de hacer una historia de la literatura y de la poesía unificada, es decir, que no entre como en esta compartimentación autonómica de las generaciones y las regiones, que es un enfoque horrible, como si fuera más importante la edad que tiene un poeta que la estética o la línea en la que se encuadra. Y en ese sentido, pues también romper con esa excepcionalidad hispánica de pensar la historia de la literatura española como algo distinto de lo que sucedía en el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Cuando hablabas del carnaval, me estaba acordando de, pues precisamente de los textos fundacionales del concepto de generación del 98, generación del 27, y cómo se hablaba de que la generación del 98, a diferencia del modernismo, pues era mucho más seca, mucho más política, que buscaba no la belleza sino la verdad. Y la contraposición de Pedro Salinas era que los modernistas, pues José Martí no buscaba la justicia, no buscaba la verdad, no era un político que prácticamente provocó la independencia de Cuba. José Martí y Rubén Darío buscarían la belleza y serían Don Carnaval frente a Unamuno, Baroja, etcétera, que serían Doña Cuaresma, ¿no? Entonces los que se atiborran y los que pasan hambre. Y es una contraposición falsa, porque efectivamente pues estos escritores, Rubén Darío, José Martí es el más representativo de todos ellos, pues son escritores también muy políticos. Y a mí autoras como las que tú has mencionado, Berta García Fay, María Salgado, Ángela Segovia, me parecen profundamente políticas. Por no hablar de el Big Boss, Agustín García Calvo, efectivamente. Yo me obsesioné con Agustín García Calvo durante la corrección final del temario. Me compré, sí, me compré toda su poesía. Fui un día a una librería anarquista y a Ramblea, lo tenían ahí escondido como, que no lo sabía, como una especie de pars pudenda, como bueno,
Agustín García Calvo, traductor de los griegos, gran filósofo y demás, pero bueno, estos poemitas como apartados, ¿no? Los poemas del tren, las canciones que él tenía, y me obsesioné durante mucho tiempo con el intento de Agustín García Calvo de reconstruir el metro homérico en castellano, el hexámetro. Y durante mucho tiempo acariciaba en mi casa ese tomo amarillo de 2000 páginas, que es el tratado de, a ver si me acuerdo, rítmica, métrica, hay como 5 o 6 palabras así una detrás de otra, y bueno, es un tocho enorme que no se encuentra en ningún sitio, donde hace una teoría comparada del ritmo brutal. Luego tiene la versión breve, que está reeditada en Hablar de lo que habla, o Hablar de lo que se habla, y bueno, en fin, para mí Agustín García Calvo, pues, me doy cuenta que tengo la sensación de que no estoy diciendo nada, básicamente, pero no, sí está diciendo mucho, porque estoy pensando, tiene todo el sentido, la teoría poética de la traducción de Agustín García Calvo tiene que ver con tu propia poética, o sea, la forma en la que para él era necesario revivir la musicalidad de la lengua, y a través de la traducción también habla de la vitalidad perseguida por el uso del lenguaje que tú haces. O sea, los lenguajes que tú persigues, rastreas y devoras, están vivísimos, están vivísimos. Y creo que la obsesión por el lenguaje vivo era una obsesión muy de Agustín García Calvo, ya no solo de su poesía, sino muy en específico de su tarea como traductor. Así que no me sorprende nada, sí tiene todo el sentido. Sí, sí, ya te digo, yo tengo en casa pues ahí el de Rerum Natura, la Ilíada, los fragmentos presocráticos de él, y pues es un gustazo leer cómo pues, hacía lo que le daba la gana. No te enteras de nada, pero sigues leyendo porque lo importante es efectivamente el ritmo y cómo se envuelve aquello. Uno de mis maestros filosóficos, Tomás Pollán, pues era muy próximo a Agustín García Calvo, a Rafael Sánchez Ferlosio, y yo tengo que reconocer que he tenido que apartarme, si he tenido que matar a algún padre, es ese tipo de prosa hipotáctica que se va alargando más, que es más largo que un día sin pan, ¿no? Que va haciendo paréntesis y abre comillas y cierra comillas para ir hacia la frase así, pum, hacia el aforismo, taca. Me gusta mucho cómo lee a Juan Ramón, y el hecho de que tenga dos referentes que en principio parecen irreconciliables, que serían Ramón Gómez de la Serna y Juan Ramón Jiménez, y sin embargo los dos atraviesan de alguna manera tu poética. La cita de Juan Ramón es maravillosa. Despacio, claro. Sí, maravillosa, absolutamente maravillosa. Y creo que partiendo de ahí sí que se podría hablar de una poética de la confusión, en el mejor sentido de la palabra confusión, de la confusión de registros, de tonos, de posibilidades del lenguaje, de vidas de la lengua, de vidas de la lengua presente. Pero pensaba también en el pitorreo del que he hablado antes, de la imposibilidad a veces leyendo tus poemas de saber hasta qué punto hay o no burla en el enfoque. A veces es difícil, hay como giros constantes, o sea, sientes que está siendo un poema completamente irónico o metairónico o posirónico, y de repente termina y dices, no será preirónico, y es completamente sincero. O sea, esto me ha pasado, de hecho, mi sensación, que ahora me encantaría que hablaras de esto, ¿no? Claro. O sea, con cuál de esas posibilidades te sientas más identificado poéticamente, pero mi sensación como lectora tuya es que pasas de uno a otro, dependiendo del poema, que hay una alternancia. Sí. Porque hay poemas que son preirónicos, ¿eh? Sí. Cuando hablaste del secado del lenguaje del pueblo, mencionaste en un momento dado el tema este del lenguaje seco. Sí. Me acordé de un libro que he leído recientemente, Ernesto García López, Hospital del Aire. No lo he leído, pero sé cuál es. Que es sobre un accidente de aviación en el que fallecieron 4 figuras importantes de la cultura hispanoamericana, que iban hacia el primer encuentro de la cultura hispanoamericana, y de manera, no sé si preirónica o metairónica, 4 grandes intelectuales latinoamericanos se suben a un avión como si fuera un chiste, un crítico literario uruguayo, una crítica de arte colombiana, un novelista mexicano y otro peruano, junto con una pianista catalana para, como guinda que corona el pastel, se suben a un avión en París, capital soñada por la literatura latina, camino del primer encuentro de la cultura hispanoamericana, y ese avión se estrella en Medina del Campo antes de acercarse a Barajas. Y el libro Hospital del Aire pues es las noticias, el periódico del día, un diario de escritura de cómo compuso el libro,
y, entre medias, poemas atribuidos a algunos de los muertos, supervivientes y a sus 5 figuras. Entonces, en el diario él menciona que su influencia, o lo primero que pensó, era en la antología Spoon River, de Edgar Lee Master, que también es uno de mis libros preferidos, ¿no? Edgar Lee Master lo que hace ahí es atribuir poemas a lápidas. Entonces, creo que existían las lápidas, ¿no? Veía los nombres, entonces se paseó por el Spoon River, por un pueblo, y entonces fue viendo las lápidas del pueblo, del cementerio, y iba atribuyendo un poema a cada uno, más o menos emulando la voz, o reconstruyéndola, ficcionalizándola, poniéndose esa máscara. Entonces, efectivamente, en mi libro, pues, cada poema está escrito a veces desde la máscara que adopto, que para mí es lo que verdaderamente significa poesía de la experiencia. El libro mítico este de la poesía de la experiencia, ¿De Langbaum? Sí, Langbaum, que es, por cierto, es inencontrable. Yo tuve que ir hasta la Biblioteca Nacional. Lo pueden encontrar. ¿Ah, sí? Vale, pues aquí en Granada se encuentra por cualquier sitio, ¿no? Levantas en una esquina, se vende en cromos, se vende, claro, aquí sí, aquí desde luego metemos la mano y como el ratoncito Pérez, ¿no? Te va a costar evitarlo. Me va a costar evitarlo, sí. Te cae de los árboles, ¿no? Naranjas y el libro. Pero el libro de Langbaum habla precisamente del tema de la máscara y de cómo la poesía elegíaca, esta europea, tardía, porromántica, pues ya no puede hablar ingenuamente desde el yo sintiente, sino que adopta máscaras para hablar a veces pues con otros personajes o a veces con el propio personaje. Y efectivamente lo característico de la ironía es que se va refutando continuamente a sí misma. Sí. Y es muy fácil, siempre hemos... los que han utilizado más sobre eso, precisamente el colectivo Homo Belamine, que fueron juzgados precisamente por la ironía, han hablado del retorno posirónico a la preironía. O sea, muy a grosso modo... Tampoco, eso no lo había leído, pero detecto en tu poemario que en algunos momentos entra en... Claro, regresa a lo preironía. efectivamente. Porque la ironía no tiene tanto que ver con el humor como con el disimulo. El eiron era como el tapado, por así decir, ¿no? El que va de tonto y luego resulta que es listo. La tragedia es profundamente irónica, porque los que cumplen su destino son aquellos que huyen de él. Entonces, cualquier mecanismo narrativo que plantee una tensión, que se resuelva donde cuanto más huyes de tu destino más lo cumples, es irónico. Entonces, la ironía básicamente, tal y como la estudian los de Homo Belamine, es un desacuerdo entre los mitos y los ritos, entre lo que se hace y lo que se dice. El estado preirónico es en el que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Entonces creemos en enunciados como Viva España o lo que sea y no lo creemos. La ironía propiamente dicha es un desajuste donde uno cree en los... A ver si me acuerdo bien, ¿cómo era esto? Cree en los mitos... No, sí, cree en los mitos, pero no practica los ritos. No, perdón, practica los ritos, pero no cree en los mitos. Entonces, por ejemplo, pues ir a ver películas de los Vengadores, diciendo que es alta cultura, y con una sonrisa de, bueno, esto es mejor que Jean-Luc Godard, este antielitismo elitista, ¿no? Bueno, yo soy tan listo como para darme cuenta como para afirmar que John Beef es mejor que Beethoven, ¿no? O algo así. Eso es la ironía. La ironía es seguir cumpliendo los ritos, pero no creer en los mitos. Y decir, viva España, pero lo digo irónicamente, es cuando triunfe Sumar o lo que toque, mandaremos a todos los fascistas a campos de concentración. No lo vas a hacer, pero sigues como cumpliendo el rito social. La metaironía son momentos puntuales muy efímeros de suspensión tanto de la acción como de la palabra. Entonces serían estados budistas o cartesianos donde no te pronuncias sobre nada ni haces nada. Y la posironía es muy peligrosa, es lo que decimos del retorno posirónico a la preironía, porque en la posironía crees en los mitos, pero no practicas los ritos, ¿no? Entonces, de tanto bromear sobre lo que sea, sobre meter los tanques en Barcelona, fusilar a los que están en Ferraz, lo que toque, ¿no? Pues de tanto enunciarlo, ponerte el vestido de los tercios españoles, pues poco a poco te vas familiarizando con aquello a lo que te haces burla y vuelves a creer en ello. Y de hecho el falangismo español y el fascismo en general empieza como un chiste. O sea, es como Ernesto Jiménez Caballero, de manera célebre, va a Roma
y trae el falangismo y el fascismo a España como un gesto un poco divertido, pues estas cosas de los romanos, y vamos a desfilar haciendo el paso de la oca, y como un poco de provocación vanguardista. Pero claro, a base de repetir, pues, viva España, Santiago y cierra España, cosas de este estilo, pues al final hay gente que está dispuesta a cumplir tus lemas irónicos. Y por ahí iría el problema de la ironía, efectivamente. O el retorno posirónico a la preironía, para mí. Por ahí iría el gran peligro de la ironía, sí. Entonces, sí, yo procuro no ser nada irónico. Aunque es inevitable, porque claro, si es un desacuerdo entre lo que uno dice y hace, pues siempre va a haber alguien que vea como esa hipocresía y por lo tanto ironía en cualquier acto, cualquier dicho. Lo que sí se percibe son como conflictos permanentes entre todas las voces que atraviesan tu poemario, o una sola voz que está todo el rato a veces rebatiéndose, o a veces retractándose, o a veces generando una confusión respecto a lo que se ha dicho anteriormente. Y en el discurso hay como mucho más de neurosis individual y colectiva que de un discurso con una dirección predecible, ¿no? Eso siento mientras lo leo. Pensaba también en el título, Ernesto, el título del poemario, que es Peinar el viento. Claro, inevitablemente me hizo pensar en Chillida, y también me hizo pensar que la escultura de Chillida tenía algo de símbolo constitucionalista, porque se han hecho muchos actos en favor de la Constitución, de la Carta Magna, en esa misma escultura, y me preguntaba si lo había utilizado en esa dirección, y si por lo tanto es un título que tiene cierta sorna. O sea, primero pensé eso, ¿no? O sea, que había algo como de broma sobre ese símbolo del constitucionalismo. Y por otro lado también, claro, como lo primero que hay en el libro es una cita de Piedad Bonet, que se titula, un poema que se titula Dolor Fantasma, un poema que termina, o la cita dice, que utilizas tú, dice de que lo muerto puede heder y seguir siendo punzada. Entonces leí ese poema en el que, como un miembro fantasma amputado, lo muerto puede heder, y claro, inevitablemente pensé, ¿el Franco? O sea, ¿Franco apesta todavía? ¿Es como un miembro amputado? O a lo mejor lo que apesta es el fantasma de la democracia. Puede ser. Y fue terrible que pudieran ser las dos cosas al mismo tiempo. Claro, claro. Y entonces pensé, peinar el viento, porque al final quien está peinando el viento igual asiste a la acción de lo invisible, ¿no? A la acción de lo fantasmal. Es como si lo fantasmal tuviera una acción material. Y me pregunto si ese fantasma sea de la democracia nunca resuelta, o del fantasma tampoco resuelto de Franco, pues sigue ahí soplando. Sigue soplando. Claro. O nada de eso, y claro, como me pone en estado neurótico, No, pero está muy bien. pues me ha saltado toda la cabeza, y no tiene nada que ver con... Sí. Me dice, no, es que a mí me encanta Chillida. Amo Chillida. Yo siempre fui más de Oteiza, realmente. Sí, vale. Pues no lo he pensado. O sea, Me ha vuelto loca. el peine de los vientos. O sea, me ha vuelto loca. yo estaba tan cegado por Góngora que pensé que todo el mundo entendería que era la primera estrofa de Polifemo, peinar el viento, fatigar la selva. Y si yo voy a saber que la gente lo va a relacionar con Chillida, pues pongo la segunda parte del verso, fatigar la selva, que me gusta, claro. Igual. Pero aunque fatigar es muy borgiano. Dices fatigar y ya estás viendo al viejo argentino ahí fatigando unos lomos, ¿no? Entonces, fatigando al gato, fatigando algún libro, sí. Fatigar la selva. Bueno, sí, también puse la coma, dejé la coma ahí en minúscula para dejar la posibilidad a un díctico. Estoy enfangado en la escritura de una trilogía que cometí el error de anunciar como trilogía, y ahora sí me gustaría dejar a bilogía, realmente. Y en este caso quería dejar la puerta entornada, no decir voy a hacer dos poemarios, sino voy a escribir voy a terminar y si ya pillo carrerilla, pues hago un segundo y lo llamo ya Fatigar la selva, y me queda como Dios, ¿no? En el currículum, en Peinar el viento, Fatigar la selva. Sí. Y que ya el currículum fuera un poema, ¿no? Y que estuviera incluso medido. Sí. Pero no, bueno, si vas citando los clásicos, van a estar medidos seguro, es la ventaja que tiene. Entonces, sí, Peinar el viento me gusta como metáfora también, el tema como de la calvicie. Pero bueno, era una referencia a también la masculinidad tóxica retratada por Góngora. Ahí lo que está contando en esa primera estrofa es que con el cayado, el cíclope, este hombre unicejo, cejijunto,
pues está agitando, está fatigando la selva y peinando el viento porque está cabreado y va luego a cometer los improperios celosos del final del poema. Escuchándote de repente pienso que igual que la generación del 27 se reapropia de Góngora y hace una lectura manipulada, obviamente, como hace toda generación de la tradición, pero hace una lectura muy manipulada, muy intelectual y deshumanizada por la guía de Ortega y Gasset de Góngora. A lo mejor Góngora vuelve a ser leído en la España del siglo XXI, pero desde un punto de vista hay un rescate más vitalista de Góngora, menos deshumanizado. Sí. O sea, una relectura de Góngora muy opuesta en ese sentido, ¿no? A la deshumanización y la intelectualidad con la que se apropió de Góngora el 27. Sí, Rafael Reich, en este libro que tiene llamado La cadena trófica, establece paralelismos entre generaciones literarias y animales. Entonces, él dice que la generación del 27 eran cernícalos, pues eran los pájaros, ¿no?, que disfrutan del momento entre dos guerras, las dos guerras mundiales, y los del 98 eran termitas, porque devoraron la madera, los muebles de la literatura patria, y ya no podemos tocar, si los tocamos se derrumban. Y efectivamente es muy complicado leer ahora a los clásicos del siglo de oro, especialmente, sin tener en cuenta a esas termitas y esos ternícalos que han devorado por dentro los muebles y que han puesto ahí los huevos de serpiente en el nido de los pájaros de antaño. Entonces no hay nidos, como no hay golondrinas en los pares y aquello. Entonces... Ernesto, igual sería genial escucharte leer algún poema, porque... yo es que sabía que iba a llegar este momento. Sabía que iba a llegar este momento. Y a mí es que yo me aburro muchísimo en los recitales y pongo la cabeza en blanco. O sea, no sé si soy el único al que le pasa. ¿Leyendo o escuchando? Las dos cosas, las dos cosas. Y entonces hoy traía una especie de alternativa, ¿vale? Ya digo, me pasa en dos situaciones esto de que pongo la mente en blanco. Cuando estoy escuchando poesía, cuando voy a un recital, que no voy a tantos, me concentro tanto en pasarlo bien, en disfrutar, en conectar con las emociones del poeta y tal, que no escucho lo que está diciendo. Entonces se produce un vacío en mi mente y de verdad estoy en una especie de estado koánico, budista. Y me pasa también cuando me presento. La situación está en la que, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ana, yo Ernesto. Como estás tan concentrado en decir tu nombre, bloqueas el otro, el ajeno, ¿no? Además, el mío es un nombre largo, raro, entonces, claro, tengo que acordarme de cómo me llamo, ¿no? Entonces, siempre como, María, y nunca me he conseguido acordar de ningún nombre en presentaciones de estas de, además cuando ya hay una lista, ¿no? De Ernesto. O sea, donde estás como pillando el momento clave para lanzar el nombre. Entonces, en vez de hacer esta presentación, lanzar mi nombre o mis poemas, a mí lo que sí que me gusta es la gente que se aprende poemas de memoria. Obviamente no soy tan vanidoso como para haberme aprendido mis poemas de memoria, entonces me he aprendido como una básica, dos poemas clásicos, un poema de Lope de Vega y otro de César Vallejo, son los que ninguno raro, de los más conocidos y célebres. Entonces había preparado para este momento que sabía que iba a llegar una especie como de menú del día poético que consiste en empezar a abrir boca con Lope de Vega, seguir con una descripción de un artefacto poético que he traído a este espacio, continuar con una cita en prosa que sí que voy a representar teatralmente de Leopardi y a modo de postre César Vallejo. Madre mía, pues empieza ya. Entonces, vale. Pues venga, vamos a empezar con el aperitivo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierta de rocío, pasas las noches de invierno a oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué singular desvarío. Si de mi corazón el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asoma ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo decir mañana.
Esto es Lope de Vega, obviamente. Y ahora el objeto poético que traía entre mis manos. Me han puesto en un hotel que se llama Future Hotel, sin H. Los hoteles del futuro ya existen. Y en ellos, cuando haces el check-in, te obligan a dejar una tarjeta de débito. Porque claro, al ser el futuro, cuando te alojas en ellos, todo lo que hay dentro te lo quieres llevar a casa. Y entonces, una dependienta italiana me ha informado que en los primeros días en que abrieron el hotel, la gente se llevaba hasta los colchones. Porque aquello daba un gusto tenerlo en casa, que, pues eso, consolas de PlayStation, todo domótico. O sea, entras a la habitación y la habitación ronronea. Bueno, una cosa espectacular. Y claro, la joya de la corona, el trono supremo, el objeto poético que da placer, es este. Esto que tengo aquí en mis manos es la... ¿Qué coño es esto? Es el mando a distancia, que yo no sé para qué lo quieres a distancia. Es el mando a distancia del VC. Este es el mando a distancia del VC domótico. Entonces, tiene varios botones. Yo simplemente voy a leer en qué consiste cada botón y hacer un breve comentario muy al pie de la cuestión, ¿bien? Pero fíjense todo lo que puede hacer dos caras, ¿vale? Tiene más canales esto que la televisión pública española. Pues tenemos una tecla de stop para que pare el placer, porque claro, también puede haber siempre un exceso de lo mismo. Tenemos un botón que con un dibujo muy figurativo, aquí la primera fila lo puede apreciar, pone Rear Washing Oscillating, ¿no? Rear Wash Oscillating, o sea, limpieza trasera oscilante. He de decir que no oscila tanto como a uno le gustaría. Y como algo contradistinto del rear washing, que aparece una especie de melocotón siendo fumigado, hay otra tecla que se llama Lady Wash Oscillating, ¿no? Que es la limpieza para las señoritas, también oscilante. Y he de decir que no hay ninguna diferencia. En ese sentido hay una igualdad de género total. Tienes la versión femenina y la versión de género neutro o fluido, o no quieres especificar nada. Estás en contra de todo binarismo. Y por último, dryer, ¿no? Que es el secador. El secado del lenguaje, donde, como ves, otra vez aparece el melocotón y en este caso una leve brisa pues seca lo que previamente se ha oscilado y mojado. Y luego tienes diversas modulaciones, como si fuera efectivamente un mando a distancia de la televisión. En la televisión puedes subir y bajar de canal. Aquí puedes mover la oscilación, decir cuál es el grado, el ángulo de la oscilación y puedes montar un Cristo, realmente. O sea, te puedes duchar, de hecho, en el váter. No hay ducha. No hay ducha, todo sucede, lo único que hay es un gran váter en el que te puedes meter y oscilando, bañarte. Entonces puedes manejar el nivel de oscilación y puedes, por supuesto, medir la water pressure, la presión del agua. Luego está, por supuesto, el baño no lo abres tú. O sea, es un baño que está hecho principalmente para un futuro en el que todos seamos mancos y cojos, carezcamos de extremidades, seamos simplemente una gran esfera de placer que se acerque a este tipo de espacios domóticos. Entonces, la bañera, o sea, la llamo bañera, es todo con agua, refrescante, se abre y se cierra la tapa y tira varias veces de la cadena para asegurarse de que estés a tu buena lid, ¿no? Entonces, tiene el autolid, que es eso, que se abre y se cierra, flush, que es, efectivamente, que va para abajo el agua, y autosit, que no sé qué significa, vale, simplemente que arriba y abajo, ¿vale? Autolid hacia arriba, autosit hacia abajo. ¿Qué tenemos por debajo? ¿Qué tenemos en el otro lado? Pues simplemente el agua, el secado, el asiento, el spa, o sea, lo más gracioso es que le puedo dar todavía, o sea, funciona desde aquí, o sea, que yo ahora mismo puedo estar provocando placeres a un fantasma que habite mi habitación.
Bueno, esto es todo. Ecología, por supuesto, no puede faltar un botón ecológico para cumplir con los objetivos de 2030 y la luz, que voy a darle luz para comprobar si realmente funciona desde esta distancia, qué rango tiene. Entonces yo si quieren luego les invito a comprobar cuál es el rango de distancia que tiene, pero si funciona desde aquí me vale perfectamente. Entonces yo ya he dejado ahí un dinero, ya he dejado, o sea que podemos esto llevárnoslo a casa, ponerlo en la estantería y algún día simplemente tocarlo y disfrutarlo, ¿vale? Este es el objeto de placer, este es el objeto de placer poético que había traído. Y por último, un texto en prosa, o sea, ya el plato fuerte. El plato fuerte es Leopardi. El Leopardi, en Los pensamientos, tiene un texto contra las lecturas en voz alta. Entonces, el texto aquí lo han titulado La Academia de los Oyentes. Es un fragmento de su Cibaldone. Y me parece que es el texto, para mí, perfecto. Explica perfectamente por qué a mí no me gusta leer en voz alta. Y así que venga, vamos a hacer esto. Dice que le gustaría ser como Cervantes para tener la capacidad de borrar una mala costumbre por medio de la literatura, y del mismo modo que Cervantes acabó con la hidalguía o con la novela caballeresca, pues él quisiera acabar con una cierta tradición. Y dice: hablo del vicio de leer y recitar a los demás las propias composiciones, que con ser antiquísimo fue, en los siglos pasados, por su rareza, una miseria tolerable. Pero hoy, que a todos les da por componer y que la cosa más difícil es encontrar a alguien que no sea un autor, se ha convertido en un flagelo, en una calamidad pública y en una nueva tribulación de la vida humana. Y no es broma, sino verdad, el decir que los conocimientos son sospechosos por su culpa y las amistades peligrosas, y que no existe hora ni lugar en el que cualquier inocente no tenga que temer el ser asaltado y obligado en el acto o arrastrado a otro sitio para sufrir el suplicio de oír prosas sin fin o millares de versos. No ya con la excusa de querer conocer su opinión, excusa que, desde tiempos atrás, fue costumbre presentar como motivo de tales recitaciones, sino solo, exclusivamente, para dar al autor el placer de ser oído y recibir al final las consiguientes alabanzas. En buena conciencia, creo que habrá poquísimas cosas en que más se muestre la puerilidad de la naturaleza humana, y a qué extremo de ceguera, es más, de imbecilidad, se ve conducido el hombre por el amor propio. Y por otra parte, ¿cuánto puede ilusionarse nuestro ánimo consigo mismo en este asunto de recitar a los demás los propios escritos? Porque siendo cada uno consciente de la inefable molestia que supone escuchar las historias de los demás, y viendo amedrentarse y apagarse a las personas invitadas a escuchar, que alegan todo tipo de impedimentos para excusarse, incluso huyen de ello, y procuran esconderse cuando pueden, no obstante, con descaro y maravillosa perseverancia, como un oso hambriento, busca y persigue su presa por toda la ciudad, y alcanzada, la conduce al lugar que la ha destinado. Y durante la recitación, dándose en primer lugar cuenta de los bostezos, luego por el estirarse y el gesticular y por otros 100 signos de las mortales angustias que prueba el infeliz oyente, no por ello se detiene ni le proporciona descanso. Es más, cada vez más orgulloso y encarnizado, continúa arengando y gritando hora tras hora, durante días y noches, hasta acabar ronco, hasta que, exhausto el auditorio, él mismo siente agotadas sus fuerzas, aunque no se sienta saciado. A lo largo de este tiempo, y con los estragos que el hombre ha producido en su prójimo, experimenta, a decir verdad, un placer casi sobrehumano y paradisiaco, ya que vemos que las personas abandonan por todo el resto de los placeres, se olvidan de dormir y comer, y ante sus ojos desaparecen de la vida y del mundo.
Y este placer consiste en la firme creencia de que el hombre tiene que despertar admiración y producir placer en quien le escucha. De otro modo, le resultaría lo mismo recitar en el desierto que hacerlo delante de personas. Ahora bien, como he dicho, ¿cuál es el placer de quien oye? Prudentemente digo, siempre oye y no escucha. Cada uno lo sabe por experiencia y quien recita lo ve. Y sé además que, antes que un placer semejante, muchos elegirían cualquier pena corporal grave. Hasta los más bellos escritos y los de mayor valor llegan a ser, recitados por el propio autor, mortalmente aburridos. A este propósito, cierto amigo mío, filólogo, hacía notar que si bien es verdad que Octavia, oyendo leer a Virgilio el libro sexto de la Eneida, fue presa de un desvanecimiento, es muy posible que le acaeciese, no tanto por el recuerdo de su hijo Marcelo, según cuentan, cuanto por el aburrimiento de escuchar la lectura. Tal es el hombre, y este vicio de que os hablo, tan bárbaro y tan ridículo, tan contrario al sentido común de la criatura racional, es en verdad una enfermedad de la especie humana, porque no existe nación tan delicada, ni condición entre los hombres, ni un siglo a quien esta peste no sea común. Italianos, franceses, ingleses, alemanes, hombres encanecidos y muy sabios entre otros asuntos, llenos de ingenio y valor, hombres expertísimos en la vida social, muy competentes en sus maneras, amantes de valorar las tonterías y de mofarse de ellas, todos se vuelven niños crueles en las ocasiones en que tienen que recitar sus escritos. Y como se da este vicio en nuestros tiempos, así se dio en los de Horacio, a quien ya le resultaba insoportable, y en los de Marcial, quien interrogado por uno, ¿por qué no leía sus versos?, respondió, por no oír los tuyos. Y así sucedía también en la mejor edad de Grecia, cuando, como nos cuenta Diógenes el Cínico, encontrándose en compañía de otras personas, todas ellas muertas de aburrimiento en una de tales lecturas, y viendo en las manos del autor, al final del libro, aparecer el papel en blanco, dijo, animaos amigos, veo tierra. Queda un poco. Pero hoy, ya me vengo arriba, y eso que no lo quito yo. Pero hoy, ¿qué es la ventaja? La razón por la que no leo mis poemas es porque lo jodo con mi voz. Como están viendo, yo no tengo dotes de recitador de ningún tipo. Y lo gracioso para mí de escribir poemas es que cada uno pues ya en su casa le ponga su tonito y si quiere pues que se lo recite a la pareja que tenga al lado, o al perro, o al gato, a la madre, lo que toque. O a sí mismo en el desierto, como dice Leopardi. Bueno, yo creo que ya está. Podemos terminar aquí. Sigue una proposición de que, en fin, los oyentes deberían ser pagados por el suplicio de escuchar. ¿Quieren que siga o no? ¿Sí? Sí. Hay gente a la que he pagado para que diga que sí. Venga, pues termino. Dice, pero hoy la cosa ha llegado a tales extremos que los oyentes, incluso con gran sacrificio, pueden dar abasto a las propuestas de los autores. Por todo ello, algunos conocidos míos, hombres laboriosos, considerado este hecho y persuadidos de que el recitar las propias composiciones es una de las necesidades de la naturaleza humana, han pensado proveer a ello y cambiarla, como se cambian todas las necesidades públicas en utilidad particular. Con tal fin, y en breve, abrirán una escuela o academia, o bien un ateneo para los oyentes, donde a cualquier hora del día o de la noche, ellos, o personas pagadas por ellos, escucharán a quien quiera leer a precios determinados, que serán los siguientes. Para la prosa, la primera hora, un escudo, y la segunda 2. En progresión, la tercera 4, la cuarta 8, y así creciendo en progresión aritmética. Para la poesía, el doble. Para cada pasaje leído, queriendo volver a leerlo, como sucede a veces, una lira el verso. En el caso de que el oyente se durmiera, le será devuelto al lector la tercera parte del precio adeudado.
En caso de convulsiones, síncopes y otros accidentes ligeros o graves que llegasen a producirse en una parte o en otra, durante el tiempo de las lecturas, la escuela dispondrá de esencias y medicinas que se suministrarán gratuitamente. Así, transformándose en materia de lucro, algo hasta ahora infructífero, como son las orejas, se abrirá un nuevo camino para la industria con el consiguiente aumento de la riqueza en general. Pues un aplauso por favor a Leopardi. Y ahora Vallejo, ¿no? Que es un poco triste, pero como siempre es Vallejo, lo más conocido por todos. Moriré en París, un aguacero. El día que... ¿Cómo? ¿Moriré en París, un aguacero? Un día del cual tengo ya el recuerdo. Voy a empezar de nuevo, que es que me estoy liado. Se me ha ido. Moriré en París. Es que nunca lo recito tan lento, siempre lo recito en voz alta y gritando. La última vez que lo hice fue subido en una atracción de feria, en el Ratón Vacilón, en la feria de Almería, no la feria del libro, sino la feria de los coches locos, y me daba justo para toda una vuelta del Ratón Vacilón, entonces, pero lo grito muy en voz alta y así sin dármelas de listo. Entonces, vamos para allá. Moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París, y no me corro, un jueves, como soy, de otoño. Jueves será, pues hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, todos le pegaban, sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo, y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, la soledad, la lluvia, los caminos. ¿Pues preguntas? Pues claro, me encantaría que interviniera una parte de la gente que está aquí para hablar del poemario, si habéis tenido la oportunidad de leerlo o de cualquier cosa que se haya hablado en esta mesa inexistente, porque no hay mesa. Sí, se puede. Yo lo primero que quería es daros las gracias a ambos por esta tarde que estamos echando. Luego nos pasáis el dinerito por estar aquí escuchando, luego ya se cobra. Pero de verdad muchas gracias, el prólogo, la presentación ha sido increíble, espero que el libro esté a la altura, Ernesto. Y también quería darte las gracias por todo tu trabajo de divulgación de la filosofía. Yo creo que somos muchos los que nos empezó a picar el gusanillo a partir de tus vídeos, en mi caso especialmente de este librito del que tanto reniegas. Y para no dilatar más la cuestión, quería preguntarte por la gestación del libro, porque yo llevo escuchándote hablar de este libro, del famoso árbol de Navidad, desde hace muchísimo tiempo, y siempre has dicho que fue un libro que abandonaste, que te costó mucho retomar, que te ha costado mucho finalmente sacarlo, y quería que si puedes comentarnos un poquillo cómo ha sido el proceso, qué te ha hecho volver a reengancharte a la poesía, qué ha desaparecido, qué queda, cómo se ha transmutado ese árbol de Navidad en esto. Claro, efectivamente, este libro tiene unas fechas finales de composición un poco exageradas, que pone algo así como Vegas de Matute 2007-2024, como si yo hubiera estado en Vegas de Matute, ahí hincando codos, contando sílabas, durante eso 15 años o más. No, yo compuse un montón de poemas a finales de la adolescencia y del instituto, hasta el año 2010, y ahí con 20 años di por cerrado un poemario, Árbol de Navidad, que metí en un cajón, así de sencillo. Bueno, dejé correr varios correos a editores que me decían, mándame
mándame árbol de Navidad, y a lo mejor le respondía, pero se me olvidaba adjuntar el documento de Word, cosas de ese estilo, y entonces fue corriendo el tiempo y el poemario estaba ahí. Un crítico literario, por llamarlo de alguna forma, Álvaro Jover, de Valencia, que es un tipo que aparece sin camiseta y con gallumbos de España en los vídeos, y a veces con machetes y cuchillos amenazando con destriparte, y luego dedica 10 horas a destripar realmente tu poesía. Álvaro Jover hizo un comentario de Árbol de Navidad, que no escuché, que no vi, pero ya por aquel entonces, cuando él se puso a esto, 2020, yo empecé a obsesionarme con la métrica. Y fue precisamente a la vuelta de la última presentación del Trap. La gira del Trap fue peor que la gira de presentación de La Broma Infinita. Supongo que habéis visto esa película, The End of Tour, el final del tour, en el que Foster Wallace, cansado ya de hablar de su libro y de recitar su libro, pues está viendo películas y va y viene, se entrevista con gente, ya está casi en punto de colapso psicológico. Y a mí me pasó esto después de hacer chorrocientas presentaciones del Trap, volviendo desde Pamplona, precisamente, pues me puse a escribir un soneto con una pasión que me duró todo el viaje en tren, hasta el punto que al lado mío estaba sentado un seguidor del canal que no se animó a pedirme una foto hasta el final del trayecto. Y le dije, bueno, si llevamos aquí 6 horas, codo con codo, ¿por qué no me has pedido una foto antes? Dice, no quería interrumpir tu sudoku. Entonces, claro, realmente yo he recuperado la poesía por lo que tiene de sudoku. Me empecé a obsesionar por la métrica. He contado en varias ocasiones que para mí fue un descubrimiento pueril darme cuenta de que existía la métrica. Cuando empecé a darme cuenta que en la poesía española hay endecasílabos por todas partes, pues es cuando empiezas a dar la vuelta. Es como cuando vas al supermercado y miras los productos que contiene la bollería y te das cuenta que todo tiene aceite de palma, ¿no? Pues todo tiene aceite de palma y todo tiene acento en sexta. De hecho, este libro durante un tiempo estuvo a punto de ser titulado Acento en sexta, porque me obsesioné con esa cuestión. Y sí, y de hecho muchas de las, lo he contado muchas veces, muchos de los títulos de los libros en prosa que yo tengo, pues son endecasílabos involuntarios. Memorias y libelos del 15M son 11 con acento en sexta, y así varias cosas. Entonces para mí y de hecho el primer párrafo de Memorias y libelos del 15M son todo endecasílabos. Entonces, bueno, simplemente me empecé a obsesionar con el tema de la métrica. Un autor que me gusta mucho es Martín Caparrós, que lo hace continuamente. Martín Caparrós lo cuenta además, como él va, siempre que sabe si no le gusta una frase, cuenta las sílabas e intenta cuadrar con alguna métrica clásica. Y entonces durante un tiempo lo que hice fue renormalizar mi poesía, o hacer un diagnóstico de, vale, estos poemas me gustan, yo pienso que me gustan porque tienen un componente filosófico o intelectual, o porque se utilizan determinadas palabras o lo que sea, pero a lo mejor me gustan por la musicalidad. Obviamente, habiendo escrito un libro sobre el trap, no tengo oído. O sea, yo la oreja solamente me servirá cuando me paguen para escuchar a otras personas, como dice Lobardi. Entonces, nunca he tenido sentido auditivo a la hora de componer, y también un exceso de lecturas, de traducciones y de poesía posmoderna me rompió esta percepción connatural del acento en sexta, o del endecasílabo como el verso magno, ¿no? de la poesía castellana. Y entonces pues durante meses solamente estuve ajustando mis poemas. O sea, había poemas que no me gustaban del todo, y entonces decía, bueno, pues vamos a intentarlos reconvertir al endecasílabo o al alejandrino o a lo que sea, incluso pues metros más raros, el de 12, el de 8, que la silba mítica de los pares y los impares, ¿no? Pues el 5, 7, 9, 11, o el 6, 8, 10, 12, y ya a partir de 12... free for all, ¿no? O sea, a partir de los 12 lo que te dé la gana. Y estuve leyendo mucha teoría literaria, me gustó bastante
el libro que tiene Amado Alonso sobre Pablo Neruda, porque habla bastante de la adaptación del verso whitmaniano al castellano por parte de Pablo Neruda. Bueno, en fin, muchos textos que hay sobre el verso libre, si el verso libre existe o no existe. Bueno, este debate metafísico, me encerré mucho en esos asuntos. La tesis doctoral de María Salgado fue para mí fundamental en el verano. Estuve una semana simplemente leyendo PDFs de Euraca. Yo he hecho lo mismo. Que sí, es fantástico. Es una enfermedad. Es una enfermedad, sí. Que es ahí donde se ve muy bien lo que hemos dicho de lo político y lo poético en perfecta consonancia, sin una subordinación que convierte los poemas en panfletos. Porque bueno, uno de mis figuras juveniles, una de las figuras tutelares de mi adolescencia poética fue Batania, Niño Rabioso. Célebre y conocido por sus aforismos, vamos a llamarlo así, callejeros, que pinta primero en paredes y luego en cubos de basura. De hecho, mi hermano y yo, cuando él escribía poesía siguiendo a Tufu y a Lipo y a los poetas de la dinastía Tang, fuimos varias veces al barrio de Batania a pintar poemas contra Batania, con la mala pata de que Batania nos pillara y la policía también. Entonces, que Batania te pille, pues unas risas, pero si te pilla la policía, todo Madrid es patrimonio histórico de la humanidad, por si no os habéis dado cuenta. Entonces, da igual que pintes sobre un Banco Santander o sobre la estatua de Velázquez o la de Cervantes, todo es protegido y te caen 5.000 euros por la mínima pintada. Entonces, estoy divagando, pero bueno... gracias. Cuando no sepas qué decir, gracias. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Allí. Hace unos días estuve escuchando tu directo de tu canal, este último que hiciste en esta semana, y me pareció que había algo de poético, en que empecé escuchando esa introducción caminando por la calle de la Consolación y acabé... mientras desproticaba un poco acerca de la academia, de la universidad y todo esto, mientras estaba rebuscando unos libros en una caja de cartón que habían tirado al lado de un cubo de basura. Y entonces me gustaría saber un poco en tu poesía, que hay de carroña, que hay un poco, engarzando con el trap, que hay de sampling en la poesía. Primero que se me viene a la cabeza el ejemplo del aviso de Renfe sobre los trenes. Iba un poco por ahí. Sí. De collage, de pastiche, de extracto. Pues ahora que hablabas de libros dejados junto a la basura, en mi barrio hay un estudiante de filosofía loco, se llama Javier Lareu, le mando un saludo desde aquí. Yo vivo en un bajo y él cada poco me llama a la puerta porque está deshaciéndose de su biblioteca. Este tipo iba a hacer la tesis doctoral sobre Javier Marías, se fue a México, allí se novió con la hija de un gran jerarca y se dedicó a poner nombre a las calles de Mérida, una ciudad bastante importante de México. Y entonces hay todo un barrio de Mérida, México, que tiene nombres Javier Maríasianos y filosóficos gracias a este tipo. Y después de muchos años obsesionándose con los libros y siendo un gran lector, pues decidió simplificar su biblioteca y quedarse tan solo con 11 títulos, pero con 11 títulos que eran El Principito, un manual de aritmética y cosas así muy raras, ¿no? Entonces este tipo se ha ido desentendiendo de sus libros. Y yo durante varios meses tan solo leía lo que este tipo me iba regalando o iba dejando junto al cubo de la basura. Y pues bueno, sí, efectivamente, en mi forma de leer hay mucho de carroñismo. Yo me alimento mucho un poco de los desechos no voy a decir ni siquiera el canon, porque el canon está sin leer, incluso los desechos del propio canon, los desechos internos al canon. Hay muchísimos libros editados por la RAE que no leen ni los de la RAE, ¿no? Entonces... el agua va de los arrabales. El agua va de los arrabales, Solo de los arrabales. Efectivamente, sí, de Arrabal mismamente, Arrabal que es el gran dramaturgo español. Pues yo no sé exactamente cuántas personas habrán sacado sus libros de las bibliotecas en Madrid. De hecho, hay un conteo ahí de ciertos libros
que para mí son claves, incluido, por ejemplo, el de Agustín García Calvo, y cuando yo lo saqué, pues tenía a lo mejor 10 préstamos, o algo así, en 12 años, alguna cosa así. Entonces, sí, no hemos mencionado que hay 3 poemas en el libro, dirigidos a 3 figuras tutelares de la poesía en castellano, un pirate del siglo XIX, que es Espronceda, un lover chileno, que es Pablo Neruda, y un player andaluz, cuyo nombre no vamos a revelar. Y que, bueno, que plantean una reflexión más amplia sobre el tema de la masculinidad, que es un tema de fondo. Ya estaba en Árbol de Navidad, porque Árbol de Navidad, que es un poema que permanece en el libro, pues parte de una metáfora muy manida, que es que una ciudad bombardeada parece un árbol de Navidad. La ciudad que yo tomé inicialmente es Bagdad. Al final no sé si dejé Bagdad o no. Sí, está claro. Creo que dejé Bagdad, pese a que la gente pudiera malinterpretar y pensar que ya no sabe la gente que es Bagdad, ¿no? Porque están tan acostumbrados a otras ciudades siendo bombardeadas. Pues esto, ¿no? Una ciudad bombardeada por la aviación, pues parece un árbol de Navidad. Y el tema del maltrato y la poesía amorosa, que es una poesía también de la pérdida y se canta lo que se pierde. Me parecía que toda la retórica acerca de la poesía amorosa en castellano, sobre todo escrita por hombres, pues al final destilaba mucha masculinidad tóxica, y muchos de los poemas que yo escribí pre-irónicamente, ingenuamente, lo descubrí efectivamente más tarde, pues que no tenían ni pies ni cabeza. Y de hecho, tan solo prosificándolos, en la última parte del libro, que es la que menos he tocado, la última parte del libro, que es la más lírica en el sentido clásico del término, pues son prácticamente esos poemas que yo escribí cantando a veces a una amada imaginaria, porque yo ni tenía novia, ni quería tenerla, ni nada, y a veces escribía poemas contra la gente que fumaba, y cosas así, como poemas un poco de compromiso político muy cutre, cutrísimo. Y bueno, pues nada, eso es un poco lo que podría decir del sampling. Sí, también me he ido sampleando a mí mismo, porque claro, al final, con 15 años de distancia, y habiendo habido 10 años entre que dejé de escribir poesía y lo volví a retomar, casi todo lo que yo había escrito lo corregía como si fuera de otra persona, totalmente. Entonces no tiene ningún problema en... De hecho, el poema que está dedicado al player andaluz, inicialmente me di cuenta de que trataba sobre ese tipo a raíz de unas expresiones que yo escribí antes de que ese propio poeta escribiera con esas mismas fórmulas. Bueno, no voy a seguir abundando en ello porque es que al final alguien va a cantar a coro el nombre. Pero bueno, básicamente eso. Yo, volviendo a poemas que he escrito con 17 años, me di cuenta de que pueden tratar sobre estos asuntos y los voy reescribiendo, voy añadiendo más material, no sé. A veces reduzco, a veces amplío, no sé, es bastante intuitivo, no es la musa, ni el muso, ni nada de esto. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Bueno, gracias por la presentación, y aunque duela mucho, muy buen menú. Vale. O sea, yo creo que a muchas personas nos gustaba escuchar. He venido aquí también porque quiero ver si comprar el libro, básicamente. ¿A quién le puede La ordalía. ¿A quién le puede interesar el poemario? Pues... buena pregunta. ¿Quién debería? ¿Quién debería? No, a ver, deber no. La literatura termina donde empieza el deber, para mí. Y leer por algo que no sea placer me parece bastante estúpido. No sé. ¿A quién le...? No sé, ayúdame. Vamos a haberte convencido a esta altura, así que nos desconcierta. Yo creo que si no estás convencida no deberías comprarlo, y ojalá que esto te motive a ir corriendo a obtenerlo. Claro. Por llevarnos la contraria, ¿no? Bueno, a ver, debería comprarlo quien crea en el catálogo de, efectivamente, Letra Versal, que es un catálogo, para mí me parece muy interesante. De hecho, lo primero que hice, cuando me puse a corregir mi poemario, yo le mandé a Ángelo Árbol de Navidad, él me dijo que me lo publicaba tal cual, yo dije, no, por favor, tal cual no, y empecé a corregir, y lo primero que hice es, bueno, voy a leerme el catálogo completo de Letra Versal, que me encantó, y luego me leí el de Una Velasco, el de Ultramarinos, que me encantó, y luego fui hacia La Vía Varsovia, que me encantó, y ya no quise seguir, porque digo, si me gusta todo, todo entra, ¿no? Todo traga.
Y durante un verano pues estuve ahí leyendo prácticamente toda la poesía que se ha escrito. Me descargué una lista de todos los premios todos los premios, en plan, así, todos los premiados desde el año 2000 en adelante, bueno, desde el 84 en el caso del Hyperion, y me lo fui leyendo todo. Iba a la biblioteca, una biblioteca en Madrid que tiene un catálogo bastante amplio de esto. A ver, muchas veces ya abría así y decía, esto está decasilabizado. o sea, no era tan perverso, pero en algunas ocasiones sí, ¿no? En plan, esto es costumbrismo, como que empecé a darme cuenta que la mitad de la poesía que se premiaba era costumbrismo español en decasilabizado, sobre las abuelas que raparon en el franquismo, o sea, la cantidad de poemas que hay sobre digo, ¿cuántas abuelas se raparon? Ahí había una peluquería que hacían unos degradados espectaculares, ¿no? Todo el mundo tiene una abuela asturiana a la que le raparon el pelo, por lo visto, en el año 64, cuando la huelga minera, y luego pues el surrealismo Blanca-Andreu, un poco así como pasado por agua, pero vamos, fui leyendo un montón, me gustó curiosamente muchísimo de lo que leí. Entonces, y la característica específica que tiene para mí Letra Versal es que es un catálogo que apuesta por autores jóvenes, por autores también con posicionamientos identitarios y de género diversos, o sea, de hecho el raro soy yo, efectivamente. En la portada han puesto, en el anuncio de las presentaciones, pone una foto mía, la más queer que han encontrado para que no se entone, con el pelo largo y como purpurina en la cara. Y claro, cuando aparezco con barbas así y este traje como de señor, pues la gente se queda un poco indignada. O sea, yo soy el raro un poco yo soy la cuota hetero, que es hay uno, de Letra Versal. Y todo lo demás son cosas rarísimas, traducidas del catalán, de lenguas indígenas. Sin duda eres la cuota hetero. Soy la cuota hetero, sí, no, a ver, Angelo Nestore dijo, es que si no me dan subvenciones europeas, ¿no? Si no... Yo lo dije, a lo mejor no es hetero, yo tampoco lo sé. Claro, bueno. Claro, por eso esa es la pregunta, ¿de quién es Ernesto Castro? ¿Dónde le pone la X a la iglesia o no le pone la X a la iglesia en la declaración de Hacienda? Pues por ahí iría la cosa. Apostar por el catálogo de Letra Versal para mí es más importante que nada. Entonces, si en vez de este libro te quieres comprar otro de Letra Versal que te da más rabia, pues también puedes hacerlo. Creo que va también encaminado con la pregunta de quién es Ernesto Castro, ¿no? ¿Quién lee a Ernesto Castro? Pero bueno. Pues hay un chaval ahí que sé que ha salido del trap, por lo visto, ¿no? Que por lo menos lo trae como objeto amenazador. Cada libro intento hacer algo distinto para no aburrirme. Igual que en la universidad me he metido en muchos problemas por no cumplir mis propios programas docentes, porque cuando llega junio digo, qué bien estaría dar un curso sobre tal tema, pero ya llega septiembre y digo, pero qué mejor a darlo sobre este otro tema. Pues así me pasa también con muchas obras. Pienso, bueno, qué fácil, ¿no? Reeditar mis poemas, simplemente es pues corregir un poco y al final te tiras un año entero reescribiendo, leyéndote pues esto, hasta el último premio Gloria Fuertes, cosas rarísimas que no se encuentran por ningún sitio, descargarte todo Eureka, estar ahí leyendo sobre poesía argentina de los años 90, los debates, Luz Pichel, contrastar la traducción al castellano y la original en gallego, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que en cada libro hay una personalidad distinta, todos son yo, pero todos son yo como en un determinado periodo, por así decirlo. Entonces, este es el Ernesto Castro, por así decir, de cuando era adolescente. Bueno, es un Ernesto Castro a través de muchos espacios, entonces, y tiempos. Pero bueno, afortunadamente tiene autonomía respecto a mí, me parece. Es la ventaja. Por eso no me gusta manchar los poemas con mi voz, prefiero que quien lo quiera leer en voz alta lo lea y ya está. Sí. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Quienes deseáis comprar el libro, y que ojalá seáis muchas de las personas que estáis aquí, podéis aprovechar que tenéis a Ernesto y a lo mejor le hacéis una pregunta en intimidad y seguro que os hace una firma. Creo que no está en contra de la firma. No, al contrario. Está en contra de leer los recitales. Estoy a favor de las firmas. De las firmas, sí. Así que muchísimas gracias por venir hoy, muchísimas gracias a la librería por acogernos y a quienes habéis aguantado la chapa que os hemos dado este ratico. Y gracias Ernesto por invitarme también a la presentación.